Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae este nuevo one shot. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Destruido. ¿Y si? ¿Y si Subaru hubiera sobrevivido al ataque de Rem? Desde ese día, Subaru solo podía ver la mitad del techo. Aunque intentara forzar su ojo para ver, nunca sería capaz de hacerlo, pues era imposible que algo que ya no estaba allí percibiera nada. Y lo único que podía sentir era el agujero dentro de su cráneo cada vez que colocaba sus dedos allí. Los dedos de su única mano, la única que le quedaba desde aquel día. Y esa noche no pudo dormir bien por culpa de ello. Al darse cuenta de la vuelta en la cama, vio la silla de ruedas a su lado. Luchó por llegar hasta ella, pero con gran esfuerzo, hizo todo lo posible por agarrarla y sentarse. Le tomó varios minutos de intentos, junto con algunos tonos de esfuerzo, antes de que finalmente reuniera la fuerza suficiente para ajustarla y sentarse, moviéndose por la habitación en ella. Una de las habitaciones preparadas para él en la mansión de uno de los primeros amigos que había hecho en este nuevo mundo. Al menos, esperaba que fuera su amigo. La mansión Astrea, perteneciente a su amigo Reinhard van Astrea. El chico de cabello negro se movió, sintiendo el resplandor de la luz de las ventanas brillar sobre su cuerpo. Momentos después, se encontró frente a un espejo, mirando fijamente a esa horrenda figura. La horrenda figura que una vez fue Natsuki Subaru, el hijo de Kenichi Naoko Subaru, alguien que había venido de Japón a un mundo de fantasía. Pero ahora, vio a alguien irreconocible. Empezando por su rostro, le faltaba el ojo izquierdo. Si mantenía el párpado abierto, solo podía ver la oscuridad dentro de su cráneo. Colocó su mano derecha sobre su rostro, tocó una vez más el espacio hueco antes de bajar su mano hacia su brazo izquierdo, o más bien, la ausencia de este. Desde el hombro hacia abajo, no quedaba nada. Moviendo su mano hacia el pijama proporcionado por los sirvientes de la mansión, lo abrió ligeramente, revelando cicatrices. Una cicatriz profunda en el cuello que le impedía hablar durante largos periodos de tiempo. De hecho, le impedía ser quien solía ser. Si hablaba demasiado, se ahogaba, empezaba a toser violentamente o incluso se ahogaba con sus propias palabras, lo que le obligaba a recuperar el aliento. Y una cicatriz grande y profunda en el pecho. Si eso no fuera suficiente, al mirar más abajo, vio sus piernas, o mejor dicho, su pierna. Solo le quedaba la pierna izquierda. La derecha había sido arrancada, y la forma en que sus pantalones de pijama colgaban sobre la silla lo dejaba dolorosamente claro. Su pierna todavía estaba gravemente herida, lo que le impedía movérsela con naturalidad. La persona que una vez fue Natsuki Subaru ahora no tenía ni la mitad de su cuerpo anterior. Un lisiado. Incluso con el tratamiento del mejor curandero del reino, sus heridas no pudieron curarse por completo, dejándolo condenado a una vida atado a una silla de ruedas, dependiendo de la bondad de los demás para sobrevivir. Más allá de sus heridas, apenas podía comer adecuadamente a menos que alguien lo obligara. Unas cuantas lágrimas amenazaban con caer de su único ojo restante, mientras la cuenca vacía del otro ardía. Subaru. No llores, idiota, ta. Apenas podía hablar consigo mientras intentaba secarse las lágrimas mismo. ¿Cómo había acabado en ese estado? Nunca lo olvidaría mientras viviera. Todo comenzó cuando conoció a una semielfa llamada Emilia en su primer día en este nuevo mundo y trató de ayudarla a recuperar su insignia. Fue entonces cuando murió. Descubrió su habilidad de regresar por muerte ese día, después de morir 3 veces seguidas mientras intentaba ayudarla. Y habría muerto aún más si no hubiera conocido también a Reinhard ese mismo día cuando le pidió ayuda después de ser atacado por 3 matones. Emilia y Reinhard eran las personas más amables que había conocido ese día. Y luego, terminó herido e inconsciente, fue recogido por Emilia y curado como parte de su gratitud por ayudarla a recuperar su insignia y salvarla de ser asesinada por Elsa. Fue llevado a la mansión de su patrocinador, Roswell L. Matters, un hombre que Subaru encontró excéntrico, con su maquillaje de payaso. Allí también conoció a otras figuras. Beatrice, una chica del tamaño de una loli con cabello rubio como un taladro, y un par de sirvientas gemelas. Rem y Ram. Solo recordarlos le hacía temblar de la cabeza a los pies. Como recompensa por ayudar a Emilia en su primera vuelta, pidió un trabajo.
Trabajó como mayordomo durante unos días, aprendiendo de las dos chicas, adquiriendo habilidades para su trabajo e incluso aprendiendo a leer y escribir. En la segunda vuelta, hizo la misma petición, tratando de encontrar una forma de sobrevivir. Pero luego, comenzó a vomitar sangre y a experimentar un dolor insoportable, un dolor que solo terminó cuando le aplastaron el cráneo, poco después de que le arrancaran uno de los brazos. Esto le llevó a sospechar que había un asesino atacando la mansión y sus residentes. En el tercer bucle, el último en la mansión, solo pidió ser visitante. Después de pasar unos días allí, decidió irse. Una mentira cuidadosamente elaborada. Tomó un cuchillo y se dirigió a una colina desde la que se veía la mansión, con la intención de vigilarla. Trató de actuar como un héroe, con la esperanza de ayudar a las personas que había conocido y con las que creía haber hecho amigo en esos días perdidos. Pero todo era mentira, la que lo había matado en el segundo bucle, de quien también sospechaba que lo había matado en el primero, era Rem, la sirvienta Oni de cabello azul. Ella lo atacó, lo hirió gravemente y cuando él intentó huir, le arrancó la pierna, dejándolo incapacitado. Lo dejó a su merced para que lo torturaran durante horas. Golpeado, curado, torturado, destrozado. Su mente y su cuerpo destruidos. Porque se dio cuenta de lo poco que habían confiado realmente en él y de que todo lo que había experimentado con ellos había sido una mentira. Y luego, le cortó la garganta con magia de viento. Pero por un golpe de suerte, no murió. Entró en estado de shock por el daño y vio cómo Rem y Ram, quien se dio cuenta de que había sido quien lo había atacado tan brutalmente, desechaban su cuerpo y lo arrojaban a una tumba poco profunda. Como basura. No pierdas el tiempo, ansiosos por regresar a la mansión. Él sobrevivió. Sangrando, llorando, herido. Salió arrastrándose de la tumba, abriendo paso a través del bosque hasta llegar a la carretera. En algún momento, se desmayó. Tal vez por un giro del destino, alguien lo encontró y lo salvó, llevándolo a la capital unos días después. Un acontecimiento por el que se sintió agradecido. Cuando llegó a la capital, lo llevaron a un lugar donde los curanderos lograron mantener con vida, pero no se recuperaba. De alguna manera, los convenció de que se comunicaran con Reinhard mencionando su nombre y dónde se habían conocido. Más rápido de lo esperado, su amigo lo encontró en ese centro de curación, lo sacó de allí y lo llevó a la mansión. Poco después, Reinhard se acercó a Félix con la esperanza de poder curarlo lo mejor posible. Logró salvar al menos una parte de las cuerdas vocales de Subaru, lo que le permitió seguir hablando, aunque con dificultad, con una voz entrecortada y débil. Pero estaba condenado a esa vida en silla de ruedas, a esa vida de lisiado. Porque cuando murió de nuevo, se encontró fuera del circuito de la mansión. Aceptado en la mansión Astrea, también fue aceptado en el campamento de Feld, quienes se pusieron furiosos al enterarse de lo que le había sucedido en la mansión. Subaru nunca había visto a Reinhard tan enojado como en ese momento, él lo describiría como esos momentos en los que hacía algo estúpido y su padre tenía que regañarlo, solo que 1000 veces peor, y quería llevarlos ante la justicia. Pero Subaru no quería preocupar a Emilia, así que les pidió que esperaran unos días más para no interferir con la campaña electoral de la muchacha a la que apreciaba como a una querida amiga. ¿Una razón tonta? Quizás. Pero no quería hacerle daño a Emilia. Felt y Reinhard, aunque estaban claramente disgustados con su petición, la aceptaron. Acordaron no hacer nada contra Emilia y sus doncellas hasta el momento adecuado. Para no perturbar a Emilia más de lo que ya sentía que había hecho al ser llevado a ese lugar y dejado allí. Volviendo a su séptima muerte, ocurrió durante la selección real. Mientras Reinhard y Felt iban al castillo para hacer su presentación para la selección real, Subaru fue llevado allí para reunirse con Félix, quien comprobaría su estado físico y examinaría su puerta. Desde la primera vez que había evaluado la puerta de Subaru, estaba tan subdesarrollada como la de un niño. Los tres se reunieron en el castillo. Fue allí donde se reencontró con Ram. Ella había sido atraída por Rosual y Emilia, encontrándola en una habitación donde Felt y Reinhard lo habían dejado descansar hasta el final del evento, en el que la niña no quería participar. Pensó que estaba a salvo, hasta que ella entró. Fue terrible, no por el dolor sino por las palabras. Ram. Lo siento, Barusu. No me importa si eres o no un cultista de la bruja, pero Rem y Rosual Sama son las únicas cosas que me importan en este mundo. Es mi deber protegerlas, eliminando los obstáculos que se interpongan en su camino. ¿Un obstáculo? A eso se había reducido a los ojos de alguien a quien había cogido cariño durante los días que habían pasado trabajando juntos. Subaru lloró antes de que la hermana de su torturador le cortara la cabeza.
Cuando volvió de nuevo a través de Return by the At, se estaba despidiendo de Felt y Reynard antes de que lo dejaran solo. Y Reynard notó su estado emocional. Intentó inventar una excusa rápida, pero al final, tuvo que confesar parte de su habilidad. No pudo revelar completamente su poder, pero lo suficiente para que Reynard confiara en él. Ran lo había salvado de morir. El incidente de hace 2 días lo dejó en claro. Nunca se recuperaría del dolor que había soportado. Al mirarse de nuevo al espejo se sintió inútil. Un inútil. Alguien que había confiado su vida a personas que lo atacaron de una manera tan cruel y le demostraron que nunca confiarían en él. Solo por su valor. Un lisiado inútil que ahora es llevado de un lugar a otro en una enorme mansión, tratado como una persona incapaz, alguien que ya ni siquiera puede ayudar en las formas que él quería. Aunque Reynard insistió en que era para compensar el daño por el que se sentía culpable, por permitirle sufrir como lo había hecho, Subaru todavía sentía que la culpa era suya. Y ahora, ya no podía confiar verdaderamente en la gente. A veces, imaginaba a las criadas conspirando para apuñalarlo por la espalda, a los mayordomos riéndose de sus intentos fallidos de ayudar, a Reynard considerando deshacerse de él, aunque, en ese último caso, pensaba que era imposible, dada su perspectiva del espadachín pelirrojo. Esperaba ansiosamente su próxima tortura, su próxima muerte a manos de alguien en quien una vez confió su vida. Subaru sintió dolor. Sintió tristeza, sintió desesperación. Pero también sentí una última emoción. Subaru. Muere, muere, entre las lágrimas que derramó, también estaba su rabia. Su odio. A veces, tarde por la noche, hacía eso. Mirarse al espejo para ver la atrocidad inútil que creía ser, incluso antes de quedar lisiado, y dejar salir su dolor y su ira. Ira hacia Rem y Ram. Odio hacia las 2 hermanas. Los odiabas. Deseaba algo que jamás pensó que le desearía a alguien. La muerte. Deseaba que murieran. Deseaba que tuvieran un final tan cruel como el fin de su confianza y de su cuerpo. Porque aquel niño alegre, aquel niño entusiasta, aquel niño que intentaba actuar tan entusiasmado como su padre, había desaparecido. Había sido aplastado, torturado, destrozado. Destruido por las manos de las 2 hermanas sirvientas Oni de la mansión Matters. La magia de otro mundo, al igual que las propias doncellas, se había roto sin posibilidad de reparación para él. Esto se basó en otro fanfic, aunque no recuerdo el nombre. Estaba pensando en hacer un ranking de Subaru del más débil al más fuerte en mis historias de If. ¿Qué opinan? Sería solo un capítulo de broma para dar mi opinión personal sobre cuáles creo que son los más fuertes y los más débiles, con algunas explicaciones. En este If algunas cosas han cambiado. Emilia cree que Subaru se fue y no sabe su condición actual, incluso cuando Reynard impidió que Ran lo matara nuevamente en el bucle del castillo de selección real. A Subaru le faltan un ojo, un brazo, una pierna. Sus cuerdas vocales están dañadas, parte de sus pulmones, junto con el torso, está tan lastimada que tiene problemas para respirar y ataques de tos, y vomita sangre cuando se esfuerza demasiado para hablar. Este Subaru es casi igual a la versión de White, excepto que su odio está completamente centrado en Rem y Ram. Sin embargo, todavía está dispuesto a suicidarse para regresar y salvar a Crust y Emilia. Reynard ha aprendido a confiar en la intuición de Subaru porque usa su bendición para saber que Subaru siempre dice la verdad. Gracias a esto, salvó a su abuelo y al campamento de Crust de ser asesinados por la ballena blanca y salvó a Emilia de Betelgeuse. Subaru se suicidó para anunciar a Reynard que actuara y los salvara, obteniendo ambos logros para el campamento de Felt. Subaru se ha convertido en el estratega del campamento de Felt. Felt es quien cuida de Subaru en casi todo. Lo ayuda a bañarse, vestirse, comer, animarlo y lo vigila constantemente para evitar intentos de suicidio o autolesiones. 8. Más tarde, Subaru sin saberlo sería encontrado por Rem y Ram, quienes intentarían eliminarlo nuevamente en secreto. Pero serían derrotados por Reynard, quien los amenazaría sin que Subaru lo supiera. Su próximo encuentro cara a cara solo sucedería en Priestella. 3. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, Crush. Subaru-sama, ¿cuánto más debe el mundo burlarse de su buen corazón? Las palabras de la duquesa son los pensamientos de todo el teatro mientras miran a este Subaru maltratado y sin luz. Félix siente pura impotencia al no poder curar a este Subaru de su delicado estado. Como médico y como amigo, se siente inútil y triste viendo a este Subaru tratando de moverse con gran dificultad.
Reinhardt siente una gran culpa al ver a su amigo siendo torturado de nuevo injustamente por su pereza al elegir solo llevarse a Felt en lugar de ir con ambos, donde serán tratados como corresponde. Emilia, como Reinhardt, se lleva una mano a la boca en un intento de evitar llorar, aunque sea inútilmente, al ver el dolor de Subaru. El hecho de que haya ido a la mansión Roswell fue un profundo dolor para su caballero. Lo que la lleva a preguntarse si Subaru se sentirá incómodo si regresa a ese lugar todo el tiempo. Pero las reacciones más abrumadoras vienen de dos personas en particular, Ram. Barusu, Subaru, lo siento, perdóname, Ram llora a yegua al ver cómo sus acciones llevaron a este pobre inocente a desearle tanto mal. Un mal muy merecido. ¿Obstáculo? ¿Obstáculo? Ahora solo quería ir a ese lugar, enfrentarse a ese monstruo que tiene su rostro y su nombre y matarla tan brutalmente en un intento desesperado por hacerle sentir el 100, 10,000 o incluso 1,000,000% del dolor que Subaru siente por ella. No hace falta decir que la expresión de Rem está en blanco, con una mirada vacía y sin vida al ver a su héroe, el amor de su vida, su amado Subaru-kun tan herido por dentro y por fuera. Y siendo solo una cáscara de lo que una vez fue. Entonces, Rem esboza una sonrisa rota, una sonrisa que declara una cruel verdad que había negado durante mucho tiempo. Rem. Subaru-kun ama a Emilia-sama. Sí. Subaru-kun solo debería amar a Emilia-sama. Después de lo que le hice, es natural que no me vea de esa manera. Solo soy un monstruo no tan diferente del culto que tanto odiaba. Claramente debería haber muerto ese día para no lastimar a otros. ¿Otros? Me pregunto si había otros inocentes que había matado. Tal vez, debería simplemente alejarme de Subaru-kun. Será por su bien. De repente, una figura se paró frente a las dos hermanas Odi. Esa figura formada por dos puños que golpearon las dos mandíbulas de las gemelas. Entonces la figura las agarró del cuello y gritó con todas sus fuerzas. Felt. No alejes la vista del hermano mayor y lo enfrentes, dúo de gemelas incompetentes. Ram y Rem tiemblan ante la chica rubia y la miran fijamente, quien también está llorando amargas lágrimas de furia. Felt. No me importa si el hermano mayor te ha perdonado, nunca lo haré. Aunque en nuestra línea temporal siga entero, el hecho de que lo hayas destruido seguirá presente en la memoria de ustedes tres y de todos en este maldito teatro. Pero ¿sabes qué me enfurece aún más? Tienes esa mirada de alguien que quiere suicidarse y huir de las responsabilidades que tiene con el hermano mayor. Por mucho que lo odie, ahora eres una parte importante de su vida. Si te vas de su lado así como así, harás que su pelea en el arco 2 sea solo una broma. Así que nunca olviden la imagen maltratada del hermano mayor y recuerden siempre cuál es la misión actual de ambos. Darle a su hermano mayor muchas razones para confiar plenamente en ustedes. Y eso es todo. Tras decir eso, Felt los sueltos y regresa a su asiento en silencio. Dejando que las palabras del candidato anarquista reflexionen en sus cabezas, los gemelos siguen reflexionando sobre ello. Y tiene toda la razón. Subaru nunca olvidará lo que ambas le hicieron, pero aún así decidió salvarlas de las bestias con fuerza y determinación. Pero eso también les recuerda la gran deuda que tienen con él. Una deuda que es más importante que simplemente llorar sobre la leche derramada. Y se asegurarán de que Subaru no haya tomado la decisión equivocada al ganarse el respeto y la camaradería de Ram y la confianza y el amor de Rem. Ya en su asiento, Felt solo deja escapar un suspiro de cansancio. Priscilla. ¿Está bien recordarles todo eso a esas tontas hermanas? Felt. Una cosa es que se arrepientan, y otra que simplemente escapan de su culpa. Acabo de hacer lo que habría hecho el hermano mayor. Priscilla. Sin duda. Son igual de tontos. Felt. Da igual. Priscilla se cubre con su abanico y murmura, Priscilla. Bien hecho, Felt. Felt. ¿Dijiste algo? Priscilla. No te preocupes, rata de alcantarilla. Ante eso, Felt simplemente volvió la mirada al frente, ignorando su insulto. Sin embargo, una sonrisa de satisfacción se dibujó en ella al oír claramente su elogio. Julius. Hiciste un gran trabajo. Rem no podía entender, Félix. Sí, Subaru-kun. Gracias a tu planificación y al trabajo de Rein, todo salió perfecto. Rem no podía comprender, Wilhelm. Los esfuerzos combinados de Subaru Dono y Reinhardt produjeron un resultado impresionante. Deberías estar orgulloso de tus dos aliados, Felt Dono. Rem no pudo aceptarlo. Felt. Por supuesto que sí. Rein y su hermano mayor se encargaron de todo muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo alababa eso?
En medio de una reunión posterior a la batalla, los miembros de 4 de los 5 campamentos que habían llegado a la ciudad se reunieron en el lugar que Anastasia había designado cuando llegaron por primera vez a Priestella. Fue allí donde Rem lo vio de nuevo. El cultista que creía que su hermana había eliminado, el cultista que ella había destruido. Y eso la enfureció. ¿Por qué seguía vivo? Ella no podía aceptarlo, así que esa noche, trató de cazarlo y matarlo con la ayuda de su hermana. Pero fue detenida por el Santo de la Espada. Se interpuso entre ellos dos y la habitación de Subaru de todas las formas posibles. La forma en que actuó para amenazarlos, fue aterradora. Fue entonces cuando Rem se dio cuenta de lo manipulador que era el cultista que debía, eliminar. ¿Cómo debió haber manipulado al Santo de la Espada para que pensara que era una persona normal? Pero Rem no podía aceptarlo, no cuando el hedor de ese hombre repugnante se había vuelto más fuerte, más denso, más repugnante. Se le hacía cada vez más difícil contenerse y no matarlo. Solo hubo un momento en el que Rem no quiso matarlo. Cuando comenzó el ataque del culto de la bruja a Priestella. Incluso los arzobispos estaban allí. Ella trató de ayudar luchando, evacuando a la gente y descargando su ira en ellos. Incluso lo buscó para matarlo, pero siempre parecía escabullirse de cada lugar al que iba. Como si eso no fuera suficiente, ahora todos lo veían como un héroe. Porque aparentemente había ayudado a eliminar a los arzobispos, Liebatencaitos de la gula, Regulus Cornias de la avaricia, la expulsión de Capella de la lujuria y la captura de Sirius de la ira, al liderar los ataques de los caballeros junto al mismísimo Santo de la Espada. Y el discurso que pronunció a través del sistema de comunicación de la ciudad solo consolidó su imagen de estratega maestro, líder, un héroe para el pueblo de Priestella. ¿Y ahora? Los miembros de casi todos los campamentos estaban reunidos. Emilia, Rem, Ram, Rosuald del campamento de Emilia, Anastasia, Julius, Ricardo del campamento de Anastasia, Krusch, Felix, Wilhelm del campamento de Krusch, y Fel, Reinhard y Subaru, el cultista, todos en una habitación, bebiendo y comiendo juntos. Pero Rem no podía concentrarse en la celebración debido al olor repugnante que le impedía disfrutar de sus comidas. Sus ojos estaban fijos en el hombre que había jurado que estaba muerto, sentado cómodamente, deleitándose junto a la pequeña candidata rubia de pelo corto. Lo peor de todo fueron los elogios que todos le dedicaron al chico de cabello negro, quien parecía avergonzado ante las palabras. Subaru. Yo, no, hice, mucho, Felt. Hermano mayor. No deberías intentar hablar demasiado, especialmente cuando vas a decir algo estúpido, ¿sabes? Reinhard. A pesar de las palabras poco delicadas de Nuestra Señora, es cierto, amigo mío. No habríamos podido manejar estos asuntos sin tus estrategias. Gracias a ti, logramos manejar todo a la perfección con un mínimo de bajas y daños a la ciudad. Subaru. Yo, todavía, creo, que, no, Serf, Igo, esos, elogios, esa fue la gota que colmó el vaso. Rem. Realmente no. Aunque sus palabras fueron dichas en un tono normal, resonaron en el silencio como si las hubiera gritado. Muchas miradas se volvieron hacia Lonnie. Subaru cerró la boca, con una expresión derrotada y triste en el rostro. Se resignó a permanecer callado, pero también había un brillo en sus ojos, de miedo. Felt. ¿Qué quieres decir con eso? Rem. Que realmente no merece los elogios que todo el mundo le da. Emilia. Rem, por favor. Por favor no digas cosas así. Te pido disculpas, Felt-chan. Emilia bajó la cabeza, especialmente después de escuchar el tono amenazante en las palabras de Felt. Su expresión de tristeza era la misma que cuando vio por primera vez a Subaru en la ciudad. Ver el lamentable estado de la persona que una vez la había salvado se sintió como un cuchillo en su corazón, imaginando qué podría haber sucedido para que terminara así. Subaru. No te preocupes, Emilia-tan, Rosuald. No, Subaru Kuno, querida Ren, no deberías hablarle así a alguien tan honorable, ¿verdad? Carnero. La criada de cabello rosado frunció el ceño rápidamente, algo que pocos notarían. Pero otra figura sí lo hizo. Un comerciante de cabello lavanda. Anastasia. Pero parece que tu otra querida doncella no comparte esos pensamientos. Ram. No sé a qué se refiere, Anastasia-sama. Las palabras del maestro Rosuald-sama son ciertas. Barusu demostró tener un buen sentido del tiempo para resolver situaciones improbables, Felt. Su nombre es Subaru. Anastasia. Y tus palabras suenan bastante acusatorias, ¿no? Los dos candidatos plantearon el punto, dejando a Emilia aún más nerviosa, mirándose entre ellos, tratando de encontrar las palabras adecuadas.
Rosual. Siento que estás confundida, Anastasia-sama. No es así, Ram. La mirada dominante de Rosual le ordenaba confirmar algo que ella habría hecho por él. Pero otra figura habló antes de que ella pudiera hacerlo. Su hermana. Rem. Ese hombre es un cultista de brujas. Cuando pronunció esas palabras, mientras ella se ponía de pie de un salto, todos los ojos en la sala estaban puestos en ella. La mirada de Rosual, en particular, se entrecerró en lo que Ram sabía que era enojo, algo compartido, aunque por diferentes razones, por Felt, quien apretó los dientes ante las palabras de la doncella de cabello azul. Se quedaron en silencio por unos momentos, como esperando que ella dijera que estaba haciendo una mala broma. Pero no lo hizo. Julius. Rem-san, por favor. Esas palabras deben ser medidas. Acusar a alguien de tener vínculos con el culto de la bruja justo después de un ataque a alta escala, es un acto que no se puede tomar a la ligera, especialmente si es una broma de mal gusto. Rem. No estoy bromeando, Julius-sama. Este hombre es un miembro del culto de la bruja que está tratando de infiltrarse en uno de los campamentos con propósitos maliciosos aún desconocidos, porque Rem no puede pensar de la misma manera repugnante que estos animales. Y parece que ha logrado unirse al campamento de Felt-sama. Repugnante. Anastasia. ¿Y por qué deberíamos creer eso? Rem. Su olor es el mismo que el de los cultistas, al mismo nivel que el de los arzobispos del pecado. O incluso peor que el de ellos. Ricardo. ¿El olor? Rosual. Rem es miembro del clan Oni, que posee la habilidad de sentir el miasma, que está presente en las brujas, los magos y los cultistas, especialmente en los arzobispos del pecado. Krusch. No mienten. O al menos creen lo que dicen. La mujer habló y su mirada se desvió hacia el chico de cabello negro. Pero rápidamente apartó la mirada, avergonzada. Porque ella misma tenía una deuda con él. Fue gracias a él que se formó una alianza entre los campamentos de Felt para derrotar a la ballena. Ram. Y además, las coincidencias que provoca Barusu, ¿verdad? Durante todo el ataque, ¿no te pareció sospechoso cómo conocía casi todos los movimientos de los cultistas, conociendo sus posiciones y la ubicación de los arzobispos? Al igual que cómo conocía las formas de derrotarlos. ¿No te parece un poco sospechoso cómo siempre parece estar un paso por delante en este tipo de situaciones? Esto hizo que las ligeras sospechas de Krusch crecieran. Después de todo, parecía algo sospechoso, sobre todo porque Reinhard había mencionado que la alianza se formó gracias a Subaru y que la estrategia para eliminar a la ballena era suya. Además de eso, había escuchado que fue gracias a Subaru que cazaron a Slot del culto de la bruja después de la batalla contra la ballena. Todo parecía demasiado casual para ser natural o, al menos, no orquestado, como si ya supiera lo que iba a pasar. Félix. Y si fuera miembro del culto de la bruja, ¿por qué nos ayudaría a eliminar a sus propios compañeros? Ram. Deslealtad, obviamente. Han demostrado claramente que no les importan en absoluto los miembros de su propio grupo. Eliminar a sus aliados es tan natural para ellos como respirar. Monstruos como ellos no tienen lealtad entre sí. Barusu podría haberse infiltrado en los campamentos para eliminar a sus compañeros y luego eliminarnos a nosotros. Felt. El nombre de mi hermano mayor es Subaru. Y no es un cultista de brujas. La chica de cabello rubio perdió la paciencia y gritó mientras saltaba para mirar fijamente a la criada de cabello rosado. Felt. Lo único que quieren es acusarlo de terminar el trabajo que empezaron, ¿no es así? Porque ustedes. Subaru. Lo sentí. Tos, tos. Obligándose a interrumpirla con un grito, empezó a toser con violencia, llegando incluso a escupir un poco de sangre en el puño. Se inclinó ligeramente hacia adelante, luchando por respirar y con dolor. Sentimiento. Hermano mayor. Félix. Subaru-kyun, no te esfuerces tanto, el caballero mitad gato se acercó para usar su habilidad curativa en él. Pero mientras algunos estaban preocupados por Subaru, el campamento de Emilia estaba particularmente concentrado en las palabras acusadoras de Felt. Emilia. Felt-chan, ¿qué quisiste decir cuando dijiste, terminar el trabajo? Sintió. Rosual. Temo que Felt-sama esté intentando acusar a nuestras queridas doncellas de la condición actual de Subaru-kun, ¿no? ¿Y qué te lleva a creer que son responsables de tales actos? ¿De verdad tienes alguna prueba de tal acusación? Porque si lo dices tan claramente, Felt. Big Bro dijo Ram. ¿Dijo que lo atacamos? ¿Te das cuenta de lo cruel que es esa acusación? Lo más probable es que Barusu te lo haya dicho para engañarte, para darte una excusa para que le tuvieras lástima. Una forma de manipularlos a todos.
¿Quién garantiza que no se infligió esas heridas a sí mismo? ¿O que un aliado del culto lo hizo por él? Poco a poco, sus palabras empezaron a hacer que algunos en la sala comenzaran a dudar. Después de todo, muchas cosas se estaban alineando. Las predicciones de Subaru, el olor de miasma que era comparable al de un arzobispo, su presencia en un campamento de selección real durante más de un año, y ahora habían señalado otro factor importante que podría apoyar esta teoría. Después de todo, quienes se habían enfrentado a Capella vieron cómo ella podía usar su poder para crear nuevos miembros para sí misma y regenerarse. ¿Quién dice que no podría hacer lo mismo con uno de sus aliados? Reinhardt. Puedo confirmarlo. Con esas palabras, todas las miradas se dirigieron hacia una de las figuras más tranquilas de la sala. Pero su expresión seria dejó en claro que no estaba bromeando con sus siguientes palabras. Reinhardt. Gracias a mi protección divina del viento, pude confirmar que sus palabras eran ciertas. El ataque que le causó todas estas heridas, vino desde dentro de su propiedad, Lord Rosua Al-Sama. Si desea negarlo, hable ahora, y yo, junto con Lady Crust-sama, podremos confirmar si está mintiendo o no. Rosua Al-Carnero. Rem. Crust. Entonces, podemos confirmar que es verdad, a juzgar por tu silencio y tus expresiones. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones? Ram. Durante la estancia de Barusu en la residencia del maestro Rosua Al-Sama, este nos pidió que lo vigiláramos en caso de que intentara algo sospechoso. Ya que podría ser un espía, un intruso disfrazado o estar relacionado con la mujer Elsa Graniert, que atacó a Emilia Sama en la capital. Entonces, un día, de repente decidió irse. Así que le permitimos irse. Rem. Pero para estar segura, lo seguí. Y como sospechábamos, estaba en una colina vigilando la mansión Matters. Llevaba un cuchillo con él. Ram. ¿Qué nos hizo actuar en defensa del maestro Rosua Al-Sama y Lady Emilia, así como de todos los demás? Estaba actuando de manera bastante sospechosa al querer irse y estar en una posición tan conveniente para un ataque al dominio de los Matters. Crust. No están mintiendo. Félix. Pero espera un momento. ¿Cómo puedes estar absolutamente seguro de que era un sospechoso, un cultista? Y más. Las heridas que curé mostraban daños extensos, que incluían, lo que creo, magia curativa para prolongar las heridas que habrían sido más fáciles de tratar. Podrías haberlo eliminado simplemente, pero las señales indicaban tortura. Rem. Necesitábamos saber si tenía alguna información importante. Por eso lo interrogué de la manera necesaria. Ram. Y traté de ser misericordioso cortándole el cuello. Felt. Misericordioso. La ira de Felt aumentaba exponencialmente al escuchar esa acusación, al igual que las sospechas sobre la figura de su hermano mayor aumentaban. Rosua Al. ¿Cómo justificaría las acciones de Subaru-kun, Felt-sama? ¿Los hechos que él conoce antes que todos los demás? La forma en que parece, consciente de todo. Rosua Al habló, ahora sin su acento, acorralándolos aún más en ese momento. Era un punto de ebullición que los enfrentaría a todos los demás campamentos y podría poner a Subaru en problemas. Reinhardt. Subaru tiene una maldición. Félix. Una maldición. Pero yo, Reinhardt. Cuando intenté hablar con Subaru sobre lo que pasó, noté algunas irregularidades en su discurso con respecto al tiempo, y luego, cuando intentó explicármelo, sentí como si estuviera cayendo en la desesperación, y sentí que algo malévolo venía de él. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que podría ser. Subaru tiene una maldición que le permite actuar en función de ciertos eventos en el futuro, y lo confirmé cuando mencionó los eventos de la ballena blanca y el ataque de la pereza con respecto a Lady Crust y los campamentos de Emilia Sama. Creo que es un poder similar al de los miembros del culto de la bruja, lo que hace que tenga el mismo hedor. Anastasia. Un poder que le permite ver el futuro. Reinhardt. No lo creo. Él puede ver los posibles resultados, pero no el futuro completo. Utiliza eso como base para actuar. Sabía de las dificultades que enfrentaría Lady Crust y del ataque de los perezosos, pero no sabía exactamente cómo sucedería. Si tuviera que deducir, él solo puede prever las cosas desde su punto de vista en el futuro, no el panorama completo. Julius. Como si pudiera ver lo que sucederá en la próxima hora, pero solo lo que es capaz de ver y no la situación general. Eso explica que tenga algo de información, pero no toda. Sin embargo, sigue siendo sospechoso que tenga el mismo olor a miasma que los arzobispos. Reinhardt. Por muy sospechoso que parezca, este poder debe ser el mismo que las habilidades de los arzobispos.
Por lo que Subaru logró decirme, cuando llegó a la capital, descubrió esta habilidad y pudo ayudar a Emilia-sama y Felt-sama contra el cazador de entrañas. Eso podría explicar cómo supo sobre los eventos del cazador de entrañas. Anastasia. ¿No es interesante? Además, no tenemos conocimiento de Natsuki-kun más allá de los eventos mencionados. ¿De dónde viene, sus parientes? Como si no existiera. Ni siquiera mis fuentes pueden encontrar nada relacionado con él. Reinhard. Yo también lo he comprobado. Usando mi protección divina del viento, pude confirmar que, Subaru viene de más allá de la cascada o al menos parece serlo, según su conocimiento. Rosual. ¿No nos estamos desviando de nuestro tema principal? ¿Por qué estaba Subaru-kun en ese lugar? ¿Por qué actuaba de manera sospechosa? El mago los llevó de vuelta a la parte principal de la conversación. El motivo del ataque de Rem. Subaru. ¿Puedo decirlo, Félix? Subaru-kun. Subaru. Por favor, Félix. Está bien. Pero te ayudaré en todo lo que pueda. Usando su magia, se preparó para ayudarlo cuando hablar fuera demasiado difícil. Subaru. Cuando estaba en la mansión, usé mi habilidad 2 veces de una manera que no podía controlar. Pude prever un ataque. Pensé que la mansión estaría bajo ataque por un asesino. Pensé en decírtelo, pero creí que no me creerías, por no ser capaz de explicar mi poder. Pensé que podría protegerte. Entre una tos intensa, como si le costara respirar, logró decirles. Todos sintieron también el tono quebrado de sus palabras, así como las lágrimas que caían del único ojo que tenía. Anastasia. ¿Ocurrió algún ataque después de que Natsuki-kun se fue? Ram. Al día siguiente de su partida. Sospechábamos de otro cómplice, así que patrullamos la aldea de Arlan. Fue un ataque coordinado por los Mahounds contra los inocentes. Logramos repelerlos, pero algunas personas, algunos niños, se perdieron. Sospechábamos que eran parte del ataque, al menos hasta que, Anastasia. Les ordenaste que lo atacaran. Rosual. No. Les ordené que lo vigilaran, no que actuaran. Ricardo. ¿Arrojar a tus subordinados al fuego de esa manera? Rosual. Antes, pensaba que era un acto justificado al explicarlo con sus palabras, pero ahora, no quiero que tales problemas recaigan sobre mí. Ram no pudo evitar lanzar una mirada extraña a Rosual, como si se sintiera traicionada. Felt. Ya terminé. No me importa si crees en el gran hermano o no. Yo creo. Rein y yo. Hasta ahora, todo lo que ha hecho fue salvar las vidas de todos los que necesitaban ayuda. En la casa del botín, con la ballena blanca, con Pereza y los arzobispos aquí en Priestella. Es una buena persona. No me importa si tenías razones o no, si lo sabías o no, quiero que todos vayan al infierno. Al diablo. No dejaré que le ponemos un solo dedo sobre él nunca más. Si te acercas a él otra vez, si lo amenazas, si tratas de matarlo otra vez, me aseguraré de que sufras más de lo que sufrió el gran hermano. Ninguno de los gemelos dijo nada sobre la mirada amenazante y acusadora de la chica de cabello rubio, la candidata de dientes apretados. Reinhard no dijo nada sobre detenerla, ni condenó su actitud, porque compartía el mismo sentimiento. Los dos se mantuvieron como protectores de Subaru en esa habitación. Y nadie en la habitación los detuvo cuando comenzaron a irse. Ni siquiera Subaru dijo nada, pero se sintió agradecido por las dos figuras que lo acompañaron fuera de ese lugar. Subaru lanzó con sus ojos la mirada más cruel de odio que pudo reunir hacia los gemelos, demostrando cuánto realmente despreciaba estar cerca de ellos. Pero en la habitación, algunas figuras permanecieron, mirando el campamento de Emilia de diferentes maneras, mientras ellos hacían lo mismo. Rosual miró a las hermanas con rabia, frustrado, pensando en cómo todos sus planes se habían arruinado y su apuesta con Ran perdida, más aún al darse cuenta de que Subaru no podía arreglar las cosas, o ya lo habría hecho. Ram y Rem intercambiaron algunas miradas. Rem se sintió mal, muy mal, como si fuera algo que no pudiera explicar, especialmente por la mirada que había recibido, la misma mirada que sabía darle a los miembros del culto de la bruja. Mientras tanto, Ram intentó mantenerse fuerte, pues ya había hecho su elección, su decisión, con la esperanza de soportar el odio que el chico una vez alegre ahora sentía hacia ella y su hermana. Emilia, por el contrario, permaneció callada, en silencio, con las manos apoyadas en las piernas. Sentirse sola. Esa persona que la había salvado, que la había protegido de Elsa, que ella creía que estaba bien, estaba en ese estado por culpa de ella. Porque no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de los perímetros de la finca mater si le había dejado sufrir esos dolores. ¿Y ahora?
No sabía qué hacer, sin nada. Porque Puck ya no estaba allí para ayudarla y. Se sentía aún más sola con aquellas personas con las que vivía. Ojalá todo hubiera sido diferente. Recibí tantos comentarios positivos que decidí hacer esto extra temprano. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, ante la continuación de este mundo cruel y destrozado, las reacciones de los espectadores son desastrosas. Más aún con esta información adicional sobre los acontecimientos explicados. Petra, que llora, recibe un fuerte abrazo de Frederica al ver que en ese mundo, ella y el resto de los niños de la aldea Arlan murieron sin la intervención de Subaru. Algo por lo que Meili solo puede apartar la mirada con consternación y culpa. Emilia, viéndose a sí misma, al menos puede intuir lo que le sucederá en ese mundo. Donde ya no siente que tiene aliados, simplemente se retirará de la selección y abandonará a todos como ya lo hizo en una línea temporal alternativa anterior. Una conclusión que la llena de tristeza. Las reacciones de las gemelas son casi las mismas que la vez anterior. Y aunque Feld ya les había dicho que no debían apartar la mirada y ser mejores que sus variantes, este nuevo capítulo les dejó un nuevo y amargo sabor de boca. Ram mira a Roswell con una mirada de verdadera decepción al ver que la habían dejado de lado solo para salvarse a sí mismo. Y aunque en su mundo ese asunto no sucedió ni sucederá, aún siente la necesidad de darle a su amo un castigo ejemplar. Rem siente que la mirada furiosa de Subaru también estaba dirigida a ella, y teme que su Subaru también la odie. Pero rápidamente aprieta los dientes para reaccionar y recordar que ella no es esa Rem y que debe seguir adelante, a pesar de todo. Anastasia. Aún así, ¿no te parece curioso el poder de Natsuki-kun en ese mundo? Emilia. ¿De qué estás hablando, Anastasia? Anastasia. Habló de su poder. No del todo, pero sí con claridad. ¿Y no recuerdas que la bruja de los celos le prohíbe siquiera mencionarlo? Ante este detalle, los demás procesan lo sucedido y ella tiene razón. Subaru ahora puede revelar más sobre sus bucles, y con la ayuda de ese Reinhardt, sus planes son más eficientes que antes. Pero, envidia. ¿Te preguntas por qué la prohibición es más laxa? La voz de la bruja, el lado malvado de la bruja, envidia, resuena en el silencio y hace que todos la miren. Envidia. La razón por la que la prohibición está presente es para que no se convierta en el blanco de los bastardos que están dispuestos a usarlo como su botón de reinicio. Al decir esto último, dirige una mirada de pura ira a cierto payaso. Envidia. Sin embargo, debido a su ya delicada situación, su supervivencia estaba en juego, y puedo apostar que con gran dolor, tanto para mí como para Satella, y por dos malditos Onis ciegos, nos vemos obligados a liberar una restricción para que Subaru pudiera vivir la poca felicidad que le quedaba. El gran grito de Envy estaba cargado con un denso pulso de miasma que afectó a todos excepto a las brujas y a Reinhardt. De repente, Alpa drena todo el miasma a través de unos conductos de ventilación, despejando el área y permitiendo que los demás respiraran con normalidad. Entonces, Envy mira a los gemelos con gran intensidad. Envy. Dicho esto, será mejor que sean más amables con Subaru, o les garantizo que la próxima restricción que me liberen será mi sello en la torre de las Pléyades solo para convertirles la vida en un infierno. Rem. C como ordene, Envy-sama. Nunca en la vida de Rem se le pasó por la cabeza inclinarse ante el monstruo que destruyó el mundo. Pero ahora no estaba en posición de negarse. Su hermana tampoco. Ram. Lo juro, Envy-sama, haré mi parte para proteger a Baru, Subaru-sama. A partir de ese momento, Ram siente que ahora solo podía referirse a Subaru por su nombre como un comienzo para enderezar su relación con él. Ante las sinceras palabras de las hermanas, Envy gira su mirada hacia adelante en silencio. Camadoro. Guau. Niño, estás aquí solo. El vendedor de apas en aquella calle concurrida observó atentamente al joven que tenía delante con sorpresa. Ya lo había visto antes. Un joven alegre y peculiar con ropas raras, parecidas a las que usa ahora, pero en aquel entonces tenía un cuerpo perfectamente sano. Pero la segunda vez que lo vio, la situación era diferente. Estaba confinado a una silla de ruedas. Un ojo, un brazo, una pierna. Uno de cada par le había sido arrancado como a una muñeca. Camadoro nunca imaginó que algo así le sucedería al alegre y extraño chico que había conocido en un breve intercambio de palabras el mismo día que escuchó noticias sobre una pelea en los barrios bajos de la capital. Un asesino que había atacado a un candidato y había sido derrotado por el Santo de la Espada. Presentía que este joven tenía algo que ver. Pensando en ello, dedujo que eso debía haber sido lo que sucedió. Camadoro sintió simpatía por el niño.
Muchas veces lo vio acompañado, empujado en silla de ruedas por dos figuras que se habían hecho muy conocidas al recorrer la ciudad con él. Reinhard van Astreifeld, el santo de la espada y uno de los 5 candidatos. Y no solo sus nombres eran famosos, sino que el de este joven también se hacía cada vez más conocido por sus hazañas estratégicas. La ballena blanca, Pereza, donde el propio santo de la espada reveló que había podido derrotarlos con la ayuda de este chico. Y luego estaban los recientes acontecimientos en Priestella. Eso lo había convertido en un héroe en la ciudad, y en casi todo el país, por la defensa que había logrado organizar y las eliminaciones del arzobispo. Fue un testimonio de la fortaleza de su mente, a pesar de estar confinado a una silla de ruedas. Subaru. Entonces, ¿qué piensas? Señaló donde debería haber estado su pierna real. Ahora, en su lugar, estaba lo que el chico había bautizado recientemente como una pierna prótesis, hecha de madera y metal. Se parecía a su otra pierna a pesar del material obvio del que estaba hecha. Los ojos del vendedor de APA se abrieron ligeramente, sorprendido. Subaru. Me costó mucho esfuerzo e inversión, pero logré que los artesanos crearan esto para mí. Tos lo explicó con su voz lenta y tensa. Kamado sonrió emocionado ante eso. Kamado. Así que quizás no tenga que bajar la mirada al hablar contigo, ¿eh? No es que me queje. Me alegro por ti. Subaru. Yo también, Kamado. ¿Y quiénes son esos? Lanzó una mirada hacia un lado. Un par de pequeños asistentes estaban, en el borde de su visión, tratando de mezclarse cerca de un puesto no muy lejos de los dos que estaban charlando casualmente. Subaru. ¿Me están siguiendo? Rein les pidió que me vigilaran, en mi primer día caminando solo otra vez. Volviendo al punto principal, tomaré 5 APAs. Kamado. Claro. Toma, invita a la casa. Solo porque me hiciste feliz, chico. Hablando en un tono que no dejaba lugar a negativas, le entregó al pelinegro una bolsa de APAs. Subaru tampoco se negó, sino que respondió con una sonrisa que transmitía su gratitud por el gesto. Dándose la vuelta, caminó hacia los pequeños asistentes. Subaru. Flam, gracias. Vamos. Ya conseguí lo que quería. Flam y gracias. Sí, Subaru-sama. Con la enérgica respuesta del pequeño dúo, avanzaron por la calle, moviéndose entre la multitud. Con pasos pesados y ligeramente lentos, Subaru se estaba acostumbrando a su nueva pierna. Aunque era difícil, estaba superando los desafíos que se avecinaban. Porque ahora podía caminar casi como antes de que le arrancaran la pierna. Levantó la prótesis, la golpeó contra el suelo, paso a paso, y se abrió paso entre la gente. Algunos miraron su pierna. Esbozó una leve sonrisa. Felt y Reinhard fueron quienes le dieron este regalo. Incluso después de todo lo que habían pasado, seguía preocupado por ellos dos, como lo hacía por todos, hasta que recibió este regalo. Lo hizo llorar, una cantidad vergonzosa, al recibirlo. Y en los días siguientes, lo ayudaron a aprender a caminar de nuevo, ayudándolo a dar pasos fuertes. Cada paso que daba, como lo estaba dando ahora, era gracias a ellos. Porque lo que se había roto, se estaba reparando. Incógnita, Emilia. Me retiraré de la selección real. Esas simples palabras destrozaron por completo la mente de Rosual. Palabras simples, una frase corta. Lo destruyeron por completo, junto con todos sus planes y objetivos. Ahora sentado en su oficina, su expresión era impasible. Uno tenía las manos entrelazadas frente a la cara, sentado en su silla, frente a su escritorio. Sus ojos brillaban con una furia apenas contenida, la justa para que cualquiera que la viera se congelara ante la intensidad de lo que contenía. Tenía la mirada fija en las dos figuras que estaban frente a su escritorio. Ram y Rem. Las sirvientas Oni permanecieron inmóviles, con las manos cruzadas sobre las faldas de sus uniformes. Ram miró a Rosual, mientras que Rem tenía la mirada fija en el suelo. A pesar de la expresión neutra en el rostro de la Oni de cabello rosado, sus sentimientos reflejaban los de su hermana. Una tristeza extrema. Rosual. 400 años. 400 años de planificación, 400 años de trabajo duro, 400 años de puro esfuerzo y determinación. Todo en pos del objetivo de su vida. Revivir a su maestra. Echidna, la bruja de la avaricia. Ella le había dado su posesión más preciada. Su evangelio. El evangelio que le permitió vislumbrar el futuro, guiándolo hacia su meta más preciada. Su final feliz. Eso era lo que buscaba con tanta desesperación. Un final feliz con su maestro.
Por eso aguantó tantos años, por eso estuvo dispuesto a envenenar su alma con crueldad, cometiendo los actos más atroces sin importarle las consecuencias para su alma después de la muerte. Para Roswaal, no había nada que no hiciera para lograr este objetivo. ¿Matar? ¿Torturar? ¿Manipular? ¿Destruir? Por supuesto. Incluso estaba dispuesto a poseer los cuerpos de sus descendientes para seguir viviendo. Estaba dispuesto a sacrificar la vida de cualquiera a cambio de su propio deseo egoísta y codicioso. Roswaal. Esa mirada permaneció fija en las chicas que una vez salvó, cuando permitió que su aldea fuera destruida por los cultistas de brujas. Todo porque su evangelio se lo había ordenado. Y luego, las había tomado bajo su cuidado, poniéndolas bajo su protección. Todo porque su evangelio se lo había ordenado. Roswaal siempre había creído que, siguiendo estrictamente los mandamientos de su evangelio, podría cumplir su deseo. Volver a ver el rostro de su maestro. Todo era por la mujer de la que se había enamorado en el pasado. Todos los 400 años de esfuerzo, todos los 400 años de sacrificios, todos los 400 años pasados, tratando de reclamar lo que había perdido en el pasado debido a fuerzas fuera de su control, todo se suponía que se realizaría gracias a dos figuras importantes. La semielfa Emilia, a quien había encontrado en el bosque Elior y que era una candidata real, capaz de otorgarle la sangre del dragón divino al alcanzar esa posición. Y el chico que se suponía que debía traerle el día que contrató a Elsa para contratar al candidato Feld para robar la insignia de Emilia. Natsuki Subaru, quien tenía el poder de hacer que todo se hiciera realidad. Para él, eran las dos piezas que harían realidad sus anhelos más profundos y le otorgarían la verdadera felicidad. Todo ello, cuando finalmente trajo de vuelta a su amado maestro. ¿Y se arrepintió de algunas cosas? Sí, de algunas cosas. ¿Pero estaría dispuesto a hacerlo todo de nuevo para cumplir su propósito? Lo haría sin dudarlo. El alma del mago de la corte llevaba mucho tiempo marcada por una crueldad que ningún ser humano moderno debería poseer. Desde su perspectiva, incluso algunos de los peores criminales, incluso los arzobispos, no eran tan crueles como él se consideraba, considerando lo que había estado haciendo durante los últimos 4 siglos. Roswaal. ¿Te das cuenta, de lo que has hecho? Estas palabras estaban impregnadas de tal veneno que era imposible no notar la furia pura en su voz. Porque ante él estaban las dos personas que habían destruido más de 4 siglos de planificación por lo que él consideraba una de las razones más insensatas imaginables. Ram. Maestro Roswaal Sama, ¿qué mi hermana? Roswaal. Silencio. Con un grito, golpeó la mesa con la mano, rompiéndola en el proceso con su fuerza superior. Los dos instintivamente dieron un paso atrás. La expresión de Rem empeoró aún más, mientras que la de Ram vaciló un instante al oír semejante rugido. Después de todo, el maestro que los había cuidado ahora estaba furioso. Roswaal. Emilia ha retirado su candidatura. Ram, a diferencia de tu hermana, deberías entender lo que esto significa para mí, ¿verdad? El fin de mi sueño, el fin de mi meta. El fin de mis deseos que han persistido durante más de 400 años. Y esto echa por la borda todo lo que he hecho, todo lo que he sacrificado, todo lo que he perdido en pos de esta meta, todo. No importa lo que me digas ahora, no importaría ni aunque realmente perteneciera al culto de la bruja, todo lo que deseaba, al final se destruyó. Ram. Si esto pone fin a esos peligrosos deseos tuyos, impulsados por un sacrificio necesario, Rem no podía comprender nada de lo que se decía ante ella, y miraba a su maestro y a su querida hermana a su lado con una expresión de total confusión. Un intercambio silencioso se produjo entre ellos. Cuando comenzó a caminar, Roswaal se alejó de los restos de la mesa destrozada. Roswaal. Perdí la oportunidad de cumplir mis objetivos, Ram. Como debiste esperar que sucediera en algún momento, dados tus propios deseos, querido Ram. No es así. Ram. Roswaal. Pero en realidad no importa, ¿verdad? Para ti, mis esfuerzos no significarían nada, porque mis objetivos personales, para ti, serían monstruosos e indecentes. Aunque quisiera negarlo, no podría, ¿verdad? Ram. Los dos continuaron mirándose el uno al otro mientras el mago ahora miraba a Lonnie, cruzando miradas. Roswaal. Si quieres que cumpla tus deseos a partir de este momento, no me opondré, porque no tengo nada que perder. Estas palabras eran todo lo que Ram había estado esperando escuchar durante mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que la Oni de cabello rosa lo sabía. Lo sabía desde hacía mucho tiempo.
¿Quién había causado la destrucción de su hogar? ¿Quién le había hecho perder su cuerno? ¿Quién había provocado las peores desgracias de su vida? Sabía que todo lo sucedido formaba parte de los planes de Rosual. Al principio, sintió odio hacia él, anhelando venganza contra el hombre que le había traído tanta desgracia. Pero con el paso del tiempo, esos sentimientos se desvanecieron. La rabia, el odio e incluso la sed de venganza desaparecieron poco a poco, hasta transformarse en admiración y amor por el mago de la corte que les había dado a ella y a su hermana un hogar, aunque solo fuera para sus propios fines. 6. Aún sabiendo que los habían reclutado para llevar a cabo los siniestros planes de este hombre, no podía negar sus sentimientos. Por eso había apostado a que su evangelio fracasaría, a que él tendría que seguir viviendo después de su fracaso sin desperdiciar su vida. Por eso, Ram también estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Ram incluso había considerado terminar el trabajo que su hermana había comenzado, allá en el castillo de selección real, sin saber que Subaru prevería sus acciones usando su poder especial para protegerse, quisiera o no, y escaparía usando al santo de la espada para ese mismo propósito. No importaba si sobrevivía o no. Ya había cumplido su propósito. Subaru la había ayudado como ella deseaba. Rosual. Sin embargo, Ram, soy bastante vengativo, ¿sabes? Y como maestro, debo dar un castigo acorde al crimen cometido. ¿Lo entiendes, verdad? Ram. ¿En serio? Quizás podría decir que es solo la pequeña queja de un amo que hace un berrinche por no conseguir lo que quiere, pero no puedo negarlo, dada tu situación. Como sirviente, aceptaré mi castigo. Rem. Hermana, tú, GHHK. Los ojos de Ram se abrieron de par en par cuando vio lo que acababa de suceder delante de ella. Un golpe rápido y preciso. Un golpe rápido de Rosual atravesó el pecho de Rem, justo donde estaba su corazón. Su puño la atravesó y emergió por su espalda. Al retirar la mano de su cuerpo, un chorro de sangre salpicó el rostro de Ram, dejándola paralizada con los ojos abiertos. 5. Rosual no estaba sonriendo ni mostrando ninguna emoción. Rosual. Así como mataste mi sueño y mis deseos, yo maté los deseos y sueños que una vez tuviste. Algo que otros deben compartir. Los sueños de una joven que salva su bosque, el sueño de una niña atrapada en una biblioteca, los sueños de niños que nunca llegaron a la edad adulta. Y de un joven inocente con el delirio de ayudar a los demás como una especie de héroe, un precio justo. Pronunciando esta última declaración con veneno, se giró hacia la puerta, sin importarle ya lo que estaba sucediendo en su oficina. Ram no se movió. No podía. Aun cuando se quedó con esta visión. Rem tosió sangre al ser empalada, sintiendo un dolor inmenso, tanto físico como emocional, incapaz de comprender lo que su maestro había estado discutiendo con su hermana. La luz se desvaneció de sus ojos mientras miraba fijamente el techo de aquella fría habitación. Sus últimos pensamientos. Esos ojos. Los aterradores ojos llenos de odio dirigidos hacia ella. Ella deseaba poder encontrar una manera de disculparse con ese chico, y en su deseo egoísta, ser perdonada. Pero tales deseos se perdieron en ese mundo. Porque para ella, todo estaba destruido. Si tuviera que escribir esta historia, este sería el concepto del final, solo que sería un poco más largo. 1. Y mientras tanto, en el teatro, la visión final de este mundo sin duda dejó un sabor amargo en la boca de algunas personas. A algunas más que a otras. A Felt y Reynard les dolió ver a su hermano mayor y amigo en esa situación. Su pequeña alegría reside en cómo Subaru pudo conseguir esa supuesta prótesis para poder reconstruir su vida con ellos, con la esperanza de que Subaru pueda sonreír de nuevo, algo que ambos también planean hacer con su Subaru. Para Emilia, sin duda es un final apropiado después de no poder proteger a Subaru como debía de las garras de su podrido patrocinador. Sabía bien que su otro yo iría de nuevo al bosque Elior, solo que sin la esperanza de rescatar a su gente, sin Puck y sin Subaru, solo sería cuestión de tiempo antes de que no le importara su vida, dada la inmadurez de su otro yo. Algo con lo que no puede evitar empatizar y simplemente apartar la mirada avergonzada. Para Rosual, él sabía muy bien cómo terminaría su otro yo, tras haber perdido todas las piezas que necesitaba para devolverle la vida a Echidna. Esta versión perdedora de sí mismo se enfrenta a un camino de destrucción total en una rabieta donde si él no puede ser feliz, nadie más lo será. Un pensamiento que alguien más ya ha deducido. Una pista sobre ella. Una estrella de la mañana se dirige a toda velocidad hacia un payaso. El payaso es salvado por la intervención de Alpa y su escudo. Entonces, el payaso mira sin emoción a la doncella descarriada. Rosual. ¿De verdad quieres hacer esto, Rem? Rem.
Sé que en ese mundo lo arruiné todo con Subaru-kun, y mi indignación por mis pecados es injustificada. Pero responde con cuidado, Rosual, nos matarás a todos, a mi hermana, a Emilia-sama, a Beatrice-sama, a Petra-sama, a todos en la aldea Arlam, y a Subaru-kun, si no consigues lo que quieres. Rosual. Mi maestra lo es todo para mí. Y haré lo que sea necesario para traerla de vuelta. Y si siento que todo mi viaje fue en vano, bueno, no prometo ir al infierno sin antes llevarme a algunos de ustedes conmigo por fallarme. Rem. Maldito desgraciado, Alfa. Ya es suficiente. Un hechizo de tiempo invierte las posiciones de Rem y Rosual para que regresen a sus asientos y se detengan, terminando así la escaramuza. Y en todo esto, ella se descontroló. La pobre Ram no movió un solo músculo, ni siquiera para proteger a su amante demente, ni para detener a su gemela furiosa, mucho menos para expresar su opinión. E incluso si hubiera hecho algo, no habría importado. Cuando vio a su otro yo hablando de cómo usó a Subaru para frustrar los planes de Rosual de adueñarse de él, deseó ir a esa mansión y reunirse con su hermana en el infierno. De haber sabido lo que Subaru había sacrificado para mantenerlos a salvo, jamás habría pensado en usarlo de esa manera, pero lo hizo. Hizo lo que Rosual hace. Usar a otros para cumplir sus propios objetivos egoístas si solo le convenía a ella. Realmente está hecha a su imagen si involucró a la persona a quien le debe la vida inmerecida solo para su propio beneficio. Tal reflexión se filtró en su sinestesia para comunicársela inconscientemente a Rem. Pero aún así, no le costó mucho saberlo. Porque la Rem de este teatro estaba más atenta y consciente de lo que había sucedido con su aldea y de los planes de Ram. Entonces, Ram vio en Rem algo que nunca pensó que vería. Una mirada de ira extrema mezclada con una profunda decepción hacia su perfecta hermana mayor. Fue en ese momento que las gemelas comprendieron que su relación estaba a punto de ser destruida. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.